sea presidente, el salario presidencial va a bajar y vamos a hacer una revisión de los salarios públicos. Esta noche en exclusiva, el presidente Bernardo Arévalo redujo su salario en un 25%, pero la vicepresidenta Karine Herrera sigue cobrando la cifra más alta entre los funcionarios, a pesar de que se anunció públicamente la reducción. Los registros oficiales demuestran lo contrario. ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Justicia por mi hija! ¡Yo busco justicia! ¿Por qué? El caso por la muerte de Melissa Palacios podría dar un giro. La Cámara Penal evaluará si el proceso pasa a un juzgado de mayor riesgo en la capital. ¿Qué significa esto para los acusados? Se lo contamos esta noche. El Ministerio Público capturó a 10 personas vinculadas a la banda Los Gatos, responsables del secuestro de un adulto mayor en Morales, Izabal. La banda exigió 300,000 quetzales, pero tras recibir 7,000, liberaron a la víctima. Los detenidos enfrentan cargos de secuestro, asesinato y conspiración para robo. Gustavo Benjamín Barrientos Aguilar era un niño muy alegre, un bebé muy luchador. Una madre en busca de justicia. Su hijo de 1 año murió tras múltiples ingresos al hospital, pero la familia insiste, hubo negligencia. Mientras el Ministerio Público investiga, la pregunta sigue en el aire. ¿Se pudo evitar la tragedia? Lo analizamos en nuestro reportaje especial con pruebas. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Todo listo, todo preparado y como usted ya está con nosotros, vamos a comenzar con noticias. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Gracias por acompañarnos, gracias por su fiel sintonía. Vamos a arrancar esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión con una nota que está en la opinión pública durante toda la tarde y noche, una exclusiva de Guatevisión. Así es, Alberto. Hoy en Guatevisión le revelamos que la vicepresidenta Karine Herrera no redujo su salario como se había anunciado en campaña. Y al cumplirse los 100 días de gobierno, según los registros, la vicemandataria devenga más que el propio presidente Bernardo Arévalo. A lo largo del día surgieron posturas y pronunciamientos que discrepan sobre el salario de la vicepresidenta. Del lado de Karine Herrera se justifican posibles repercusiones legales, mientras que del lado de la presidencia se da la orden de la reducción. ¿Cómo se desarrolló esta historia? Detalles más adelante. Y en más información, 10 personas fueron capturadas en Izabal por ser los presuntos integrantes de una estructura criminal denominada Los Gatos. La banda es relacionada, según investigaciones, al secuestro de una persona de la tercera edad. 300,000 quetzales era la cantidad de dinero que exigían integrantes de la banda Los Gatos para liberar a los familiares de un adulto mayor que se encontraba retenido. Durante la negociación, los integrantes de la estructura recibieron un pago de 7,487 quetzales. Al día siguiente, liberaron a la víctima que había sido amenazada de muerte mientras estaba privada de libertad. Esto ocurrió el 23 de octubre del 2024 en Morales, Izabal. Tras la denuncia, inmediatamente investigadores iniciaron a recabar los indicios necesarios para dar con los integrantes de este grupo criminal. Este jueves, autoridades del Ministerio Público lograron la captura de 10 personas que son señaladas de ser parte de Los Gatos. Entre los aprehendidos figuran 2 mujeres. Estas personas fueron localizadas en Izabal y están sindicadas de los delitos de plagio o secuestro, asesinato y conspiración para el delito de robo agravado, informó el ente investigador. En la indagación destacan detalles como que los aprehendidos estarían involucrados en otros casos ocurridos en octubre y diciembre del mismo año, cuando cometieron varios crímenes, robos y conspiraron para perpetrar otros delitos. Por esa razón se hizo su traslado hasta el juzgado correspondiente, en donde tendrán que dilucidar su situación legal. Con imágenes de Eric Ávila, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila.
Miren, otras cosas, el caso por la muerte de Melissa Palacios podría conocerse en un juzgado de mayor riesgo y trasladarse hacia la capital. La decisión depende de la Cámara Penal del organismo judicial, que deberá conocer los argumentos al respecto. La Corte Suprema de Justicia resolvió que la Cámara Penal conozca la solicitud del Ministerio Público de que el caso por el crimen de la joven Melissa Palacios sea conocido por un juzgado de mayor riesgo. La CSJ aceptó la apelación del Ministerio Público. Ahora la Cámara Penal deberá convocar a una audiencia para conocer los argumentos de la Fiscalía de Femicidio y la defensa de Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, ambos señalados de haber matado a Melissa. Actualmente el caso se conoce en el juzgado de Chiquimula. La Fiscalía y la familia de Palacios buscan trasladar el proceso al juzgado de mayor riesgo en la capital. Según la investigación, Melissa Palacios desapareció el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa, cuando salió supuestamente a la celebración de un cumpleaños. Un día después, su cuerpo fue encontrado por recolectores de leña en un sector de Río Hondo, Zacapa. Según socorristas, presentaba señales de violencia y se presume que fue lapidada en el lugar. El caso siguió en investigación y el 25 de agosto de 2021 se reportó la captura de María Fernanda Bonilla, amiga de Melissa, y de su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle. Los sospechosos del crimen fueron ligados a proceso penal el 9 de septiembre de 2021 y desde entonces el proceso legal ha presentado varias trabas entre recusaciones e inasistencias a las salas de audiencia. Bonilla y Marroquín han solicitado una audiencia para revisión de medidas de coerción y de esta cuenta tener arresto domiciliario y salir de prisión. Sin embargo, aún no se tiene una fecha programada. En enero de este año, la Cámara Penal ya había rechazado la petición de trasladar el caso a un juzgado de mayor riesgo. Por segunda ocasión, la Cámara conocerá sobre dicho tema. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y 4 sospechosos de pertenecer a una estructura dedicada a asaltos y homicidios comparecieron ante el juzgado de turno para conocer los motivos de su detención. Se trata de Yemer Juanito Roblero Delgado, Juan Bautista Roblero Ovalle y Marlon Alexander Pérez Hernández y Cristian Mauricio Barrillas. Según la investigación, captaban a sus víctimas en cantinas y expendios de bebidas alcohólicas. Tras identificarlas, se ganaban su confianza y las invitaban a consumir más licor, el cual estaría adulterado. Luego las despojaban de sus pertenencias y usaban sus tarjetas bancarias para realizar compras. Posteriormente las abandonaban en la vía pública, donde fallecían por envenenamiento al no recibir atención médica. Se les atribuyen al menos 40 hechos criminales, de los cuales 23 resultaron en la muerte de las víctimas. El caso será conocido en el juzgado 10º penal a cargo del juez Jimmy Bremer. Bueno, mire, siempre en el caso, un agente de la Policía Nacional Civil está involucrada en el grupo criminal Piratas de la Muerte, tratando de proteger a sus hermanos, quienes formaban parte de la estructura. Pero, ¿cómo trataba de desviar la información? A continuación le damos a conocer los detalles. Le hemos dado seguimiento a la estructura criminal Piratas de la Muerte. En este sentido, pues ayer se reportaron 12 capturas, entre ellas la de una agente policial. Ella fue identificada como Hilda Maritrini Medrano Varillas, quien es hermana de Cristian Mauricio Varillas y Jairo Varillas. Ellos también integran esta estructura criminal. La investigación de las autoridades detalló que Hilda Medrano trataba de impedir que durante los operativos agentes de la Policía Nacional Civil identificaran a sus dos familiares. Además, al tener conocimiento que sus hermanos formaban parte de la estructura criminal, ocultó la información a las autoridades, incurriendo en abuso de autoridad y obstrucción a la investigación penal. Agentes de la Policía Nacional Civil, se estableció que colaboraban con el grupo criminal perfilando a personas de interés para dicho grupo. De igual forma, participaban promoviendo cobros ilegales a las víctimas y tratando de evitar que los miembros del grupo fueran identificados por parte de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil. Durante la investigación también se habló de otro agente de la Policía Nacional Civil por el cual existe una orden de aprehensión vigente. Posiblemente tenía vínculos con los empleados y propietarios de bares, quienes se encargaban de realizar las transacciones fraudulentas con las tarjetas de crédito y débito de las víctimas. Con imágenes de Daniel Samayoa e información de Rubén Lacán, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana.
Y en seguimiento a los disturbios ocurridos el pasado martes en San Vicente Pacaya, en Escuintla, tras el rapto de una menor de 2 meses de edad, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil recolectaron evidencias en los inmuebles que ocupaban estas instituciones y que fueron violentados por una turba de vecinos. El martes por la noche se produjo un enfrentamiento entre grupos de pobladores y agentes de la PNC, quienes resguardaban a los implicados en el rapto de una menor de 2 meses, ya que debían ser puestos a disposición de un juez competente. Sin embargo, la población intentó hacer justicia por su cuenta. Los actos se salieron de control cuando un supuesto grupo armado se infiltró entre los pobladores e incitó a los disturbios, durante los cuales incluso se registraron disparos. En este altercado, el agente de la PNC, Rudy Cardona, perdió la vida y otros 2 resultaron heridos. El trabajo de campo realizado ayer por el Ministerio Público permitió localizar impactos de bala en las persianas de negocios cercanos al inmueble que ocupaba la institución. Autoridades de la PNC indicaron que los daños ocasionados a los inmuebles, la quema de documentos y equipos de cómputo, así como la destrucción de motocicletas y una radiopatrulla, solo afectan a la población, pues eran recursos destinados a brindar seguridad. Agregaron que las investigaciones continúan en torno al caso del rapto de la menor, ya que un implicado más logró fugarse. Además, investiga a los responsables del atentado en contra de los agentes. En tanto, en el municipio aún se percibe una tensa calma, mientras los familiares de la menor raptada piden a las autoridades justicia y mejoras en la seguridad. Yo el llamado que les hago que si son seguridad, la palabra lo dice, seguridad. Cuiden del pueblo, cuiden de la gente. No dejen que otras personas vengan y hagan lo que quieren con nosotros. Para Guatevisión informó Carlos Paredes. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Por supuesto, el tema que ha acaparado la atención durante el día, el salario de la vicepresidenta. Es información que le vamos a llevar en minutos. Pero antes, queremos informarle que Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, manifestó que existen avances en el caso por la adquisición de las vacunas Sputnik V, las cuales fueron compradas a Rusia durante el gobierno de Alejandro Yamatei. El jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, acudió a Torre de Tribunales para comparecer a una audiencia en el Juzgado Sexto Penal. Sin embargo, no dio detalles sobre el tema. Consultado sobre los avances de varios procesos que tiene la Fiscalía a su cargo, se expresó sobre la investigación por las supuestas irregularidades en el contrato para la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V. En el mes de diciembre del año pasado yo comparecí a una audiencia de conexión de causas al Juzgado Cuarto. Son investigaciones muy grandes, muy complejas y que en su momento nosotros los daremos a conocer, pero hay análisis criminales, análisis financieros que se han hecho hasta el momento. Imagínense ustedes, se hicieron diligencias de allanamiento en su momento en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Más de 8.000, 10.000 correos electrónicos que hay que cotejar y establecer la procedencia de los mismos y el mensaje que contienen. Entonces, básicamente, en su momento, pero creo que la investigación ya avanzó, diría yo un 80%. Aunque no se precisaron nombres, el fiscal hizo un llamado a quienes resulten implicados en el caso. Esto para que comparezcan ante la justicia y resuelvan su situación legal. Y yo espero que las personas que resulten involucradas, pues que comparezcan al mismo y ejerzan su derecho de defensa. Es un caso muy importante, yo lo he definido en su momento, es un caso de país. Y creo que en su momento se va a saber estos hechos. La compra de las vacunas rusas Sputnik V se realizó durante la pandemia de COVID-2019. En 2021, la exministra de Salud, Amelia Flores, dijo que se negoció la adquisición de 8 millones de dosis de vacunas con la empresa Human Vaccine por un monto de $796 millones. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, y luego de que se conocieran las sanciones a varios funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos por parte del Reino Unido, se tuvo diversas reacciones. Uno de los sancionados fue el jefe de la FESI, el fiscal Rafael Curruchiche. Según el Reino Unido, las sanciones fueron contra actores antidemocráticos y corruptos de 3 países, entre ellos Guatemala. El día de ayer se informó que yo había sido sancionado por el Reino Unido. La verdad que no puedo creer yo que gobiernos extranjeros caigan en la ignorancia de información que les llega de Guatemala, específicamente se me incluye a mí, cuando yo no conozco Europa, no tengo activos en el Reino Unido, la verdad que para mí es
es absurdo, es insignificante. Pero más me llama la atención que esto más parece una cortina de humo del actual gobierno, desviar la atención sobre temas muy importantes. Pero como les repito, yo pensé que los funcionarios europeos eran más inteligentes y que dejarse de llevar por narrativas totalmente falsas, totalmente erróneas. Bueno, vamos a otro tema. El año pasado, en un acto público, el presidente Bernardo Arévalo firmó un documento con el que pedía la reducción de su sueldo. Esto no sucedió con la vicepresidenta Karine Herrera, pues reportes a los que se tuvo acceso muestran que nunca redujo su salario. La vicepresidenta Karine Herrera es la funcionaria con el salario más alto de Guatemala. La promesa de reducirse el sueldo fue cumplida por el presidente Bernardo Arévalo, pero no por la segunda al mando del Ejecutivo. Hemos sabido que en el Congreso hay una iniciativa de ley en torno a bajar los salarios de los empleados y funcionarios públicos. ¿Habrá esa posibilidad desde el Congreso para que esta iniciativa pudiera presentarse y quizás llevarse a cabo? Bueno, empecemos por lo primero. Me lo preguntaron, lo dije y lo vamos a hacer. El día que yo tome como posesión como presidente de la República, el presidente del salario presidencial va a bajar y vamos a hacer una revisión de los salarios públicos. Esta fue una de las principales promesas de campaña del gobierno durante el periodo electoral 2023. Al cumplir 100 días en el poder, se anunció públicamente la reducción de un 25% del salario presidencial y vicepresidencial, disposición que entró en vigencia el 1 de junio de 2024. Hoy cumplo esta promesa. He firmado el oficio por medio del cual solicito al secretario de la SAAS, señor Iván Carpio, que reduzca en 25% el salario presidencial. Este presidente cumple. La vicepresidenta ha hecho lo propio y ha firmado una carta igual haciendo esta solicitud. Karine Herrera no lo hizo pese a ser una orden expresa del presidente de la República. Las cuentas de redes sociales oficiales del gobierno hicieron publicaciones sobre lo anunciado por el mandatario. También los medios de comunicación oficiales, como la Agencia Guatemalteca de Noticias, informaron de los nuevos salarios de los funcionarios. Pero los registros públicos no mienten. Según los documentos que son públicos de oficio, desde que tomó posesión a la fecha, la vicepresidenta ha recibido la misma cantidad de honorarios en sus cuentas de banco. El presidente pasó de ganar 148.838 mensuales a 115.219.36. Información que fue constatada con los reportes que se publican cada mes en la página de la SAAS. Pero en el caso de Karine Herrera, su salario nunca dejó de ser de 136.412 quetzales. Esto quiere decir que mensualmente la vicepresidenta gana 21.192 quetzales más que el propio Bernardo Arévalo. El año pasado, la vicepresidencia informó que el dinero de la reducción del salario sería distribuido entre las secretarías que tiene a su cargo Herrera, que son SVET, Senaved, Secatid y Senacid. Pero eso no ocurrió. Por otro lado, la SAAS confirmó que la diferencia monetaria proveniente del salario presidencial ha sido devuelto al Ministerio de Finanzas. Desde la mañana del miércoles 2 de abril, esta periodista solicitó de forma presencial una postura con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y con el Departamento de Prensa de la Vicepresidencia, pero en ambos casos no hubo respuesta. Las preguntas fueron: ¿por qué la vicepresidenta no redujo su salario como se había anunciado? ¿Y por qué no hay coherencia entre lo que informó el presidente a los 100 días de gobierno y lo que efectuó la vicepresidenta Karine Herrera? Ninguna de las interrogantes fue resuelta, por lo que se contactó por llamada telefónica al secretario general de la vicepresidencia, Neri Franco Baquiach, quien se limitó a responder que no tenía conocimiento de las interrogantes y que antes de responder a las preguntas debía hablar con la vicepresidenta Herrera. Noticiero Guatevisión insistió en tener una postura con la presidencia y la vicepresidencia, pero hasta las 5 de la tarde de este jueves 3 de abril no hubo respuesta, por lo que queda la interrogante: ¿por qué la vicepresidenta Karine Herrera no hizo caso de una orden expresa del presidente Bernardo Arévalo? Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez.
Y horas después de que este medio de comunicación diera a conocer que la vicepresidenta Karina Herrera no había reducido su salario, las reacciones se compartieron a través de comunicados que difieren entre la vicepresidencia y la presidencia de la República. 4 horas después de que este medio de comunicación revelara que la vicepresidenta no había cumplido con la reducción de su salario, en un comunicado la vicepresidenta Karina Herrera justificó que la rebaja no era viable porque se realizaron análisis técnicos y jurídicos que recomendaban no disminuir su sueldo por posibles consecuencias legales en el futuro. En el texto, Herrera propone que el salario de la vicepresidencia es un derecho adquirido que fue asignado al cargo y no a su persona, por lo que no puede tomar decisiones que pudiesen afectar los derechos de quienes ocupen el cargo en el futuro. La vicepresidenta también remarca que su solicitud y los dictámenes fueron enviados donde correspondía. Asimismo, dijo que ha cumplido con las obligaciones que le impone la Constitución y con el mandato de su cargo, y hace referencia al artículo 160 constitucional, que indica que el salario es un derecho irrenunciable que corresponde al trabajo que se realiza. Minutos después, la presidencia también publicó un comunicado en el que informó que, al enterarse el presidente Bernardo Arévalo de lo sucedido, se ordenó al ministro de Finanzas Jonathan Mencos para que se aplique la reducción acordada a los gastos de representación de la vicepresidenta para que surta efecto de forma inmediata. El ministro de Finanzas confirmó a Noticiero Guatevisión que nunca se hicieron análisis sobre el salario vicepresidencial y que tampoco se recibió una solicitud formal por parte de Karina Herrera para el efecto de reducir su sueldo. Asimismo, explicó que la reducción de los gastos de representación sí es viable y no tiene repercusiones legales. Para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Tenemos más. Una madre busca respuestas, afirmando que la negligencia médica y la falta de exámenes adecuados pudieron haberle costado la vida a su hijo. Aunque el informe oficial aún está en análisis, el Ministerio Público ha iniciado la investigación. La familia insiste en que algo no se hizo bien y ahora lucha por justicia. A continuación, el reportaje especial con pruebas. Realmente mi hijo fue un guerrero, a pesar de haber ido varias veces a parar al IX de emergencia. Él era un bebé muy luchador. Gustavo tenía 1 año y 11 meses cuando murió el 9 de enero. Su peluche favorito, la última foto y sus zapatos son los recuerdos que sostienen a su familia y también los motivos para exigir explicaciones. Evelyn, madre del pequeño, asegura que todo comenzó en el mismo hospital donde nació 2 años atrás, el IX de la zona 6. Allí fue atendido por varios episodios, pero según denuncia, nunca se le hicieron los estudios necesarios. El 25 de abril de 2023, la salud de Gustavo Benjamín empezó a decaer por problemas respiratorios y gástricos. Desde entonces, Evelyn lleva un registro detallado de cada ingreso, cada diagnóstico y cada omisión. A pesar de los tratamientos, el niño no mejoraba. En septiembre fue llevado nuevamente al Seguro Social por neumonía bacteriana. Antes lo habían llevado a un privado que en evaluaciones detectó anomalías en el corazón, pero que el IX, según cuentan, descartó los mismos. Yo ingreso con mi hijo en los brazos. Entonces viene y me dice, la doctora, yo le hice saber, porque para ese entonces yo sabía que yo tenía IX solo por 4 meses. Yo ya había renunciado a mi trabajo. Entonces le hice ver a la doctora y la doctora, en lugar de atender al nene, lo primero que me dice es, momento, vamos a ver si todavía el niño puede ser atendido. La doctora, no muy conforme, me dice, ¿cómo es posible que usted, que no está trabajando, todavía podamos atender al niño acá? Les pedí auxilio, que era lo que estaba pasando. Ellas llegan y empiezan a buscar en Google qué era lo que mi hijo tenía. La madre insiste en que no se repitieron los exámenes y que los días pasaron sin respuestas de los médicos. Yo les hice mención en ese momento de que acá en la radiografía que yo tenía, el corazón del bebé se miraba más grande de lo normal. Lo que ellos me dijeron era que no valía,
porque esto era de la calle. Tenían ellos que hacerle los estudios ahí mismo a mi hijo. ¿Se los hicieron? No se los hicieron. Gustavo fue internado varias veces más, pero nunca, dice su mamá, le dijeron con claridad qué estudios le hicieron realmente. Porque los médicos me decían, señora, déjelo, aquí le vamos a hacer estudios. Y cuando ellos salían, doctor, ¿pero qué estudios son? ¿Cuáles son? ¿Qué tiene mi hijo? Nunca le dicen aún. En el mes de octubre me mandan a mí a una cita de parte de ellos con una neumóloga en servicios contratados. Yo llevo al bebé y me dice, ¿y los exámenes? Disculpe, doctora, yo no los traigo, el IX se los tenía que mandar, pero aquí no me mandaron nada. Yo llevaba siempre esta, yo me la llevé. Yo le dije, doctora, mire, yo quiero que usted vea esto y que usted me diga. Cuando la doctora mira la radiografía de mi hijo, yo vi la cara que ella puso. Porque yo vi, y yo dije, algo acá no está bien. La noche del 9 de enero fue la más dura. Gustavo comenzó a tener dificultad para respirar en casa. Sus padres lo llevaron de emergencia al Seguro Social. La madre conserva la pulsera de ingreso. 21 horas 39 minutos. Según el informe médico oficial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, señala que la consulta fue registrada a las 22:14 horas e informa que el niño llegó sin signos de vida, sin frecuencia cardíaca ni esfuerzo respiratorio. Según el documento, se declaró el diagnóstico muerte al arribo. Perfecto. 3 días antes de que muriera. Sí. Sin embargo, los padres aseguran que en el monitor del hospital aún observaron que el corazón de su hijo latía. 35 minutos después de lo que decía la pulsera que conserva como prueba, los médicos oficializaron el fallecimiento. Mi esposo, por la altura que tiene, él sí logra ver, porque en el cuarto de shock hay un vinil que no lo deja ver a uno, por lo menos la estatura que yo tengo no me deja ver, en cambio él sí, y él ve que el monitor de donde está conectado lo del corazón de mi hijo está activo. Señora, dígame qué es lo que tiene el bebé, ¿por qué lo trae? Yo le dije, mire, no es primera vez que yo lo traigo acá, que el bebé se me pone moradito. Y ya lo hemos traído varias veces, él ya ha estado ingresado. Ustedes no le han hecho los exámenes necesarios a mi hijo. Pasan tal vez unos 20 minutos cuando sale una doctora y me dice, señora, véngase a este lado. Yo llego, ella me pone la mano acá y le digo yo, aquí hay de dos. O mi bebé ingresa nuevamente a la intensiva o mi bebé no aguanta. Entonces me dice, señora, lo sentimos mucho. Su bebé sufrió una muerte cerebral y a consecuencia de eso su bebito falleció. Lo más doloroso, recuerdan, fue no poder abrazarlo antes del traslado y esperar horas por una certificación que aseguran nunca se les entregó. Vamos a donde está el bebé y me dicen no lo puede tocar, no tiene por qué tocarlo. Nosotros, pero ¿por qué? Ese es nuestro hijo. Sí, pero señora, no lo tiene que tocar. Yo hablo con el médico que estaba ahí, que me recibe el cuerpo del bebé, y le digo, ¿aquí qué va a pasar? Explíqueme. Entonces, él me dijo, mire, usted habló con los médicos, es que ya no me vieron a mí la cara, yo ya no vi a nadie. Entonces viene y me dice, mire señora, yo le voy a ser muy honesto. Acá nadie le quiere certificar la muerte de su hijo, ¿por qué? No sé, pero nadie se quiere ser responsable. Fue el Ministerio Público quien intervino. Gustavo fue llevado al INASIF en una patrulla, en una bolsa, en la carrocería. Una imagen que su madre jamás podrá borrar. Ya la doctora me había dicho que había fallecido, entonces, ¿qué tanto costaba que ellos hubieran certificado la muerte? No lo hicieron. Mi bebé fue a parar al INASIF más de 12 horas. Como madre, como dijo, es un dolor tan horrible ver a mi bodoquito metido en una bolsa en la parte de atrás de la patrulla. El primer informe forense fue emitido el 10 de enero, pero las causas de muerte aún estaban bajo estudio. La forense del INASIF asegura les confirmó anomalías. Yo veo que el corazón del bebé está más grande de lo normal. ¿Alguien le dijo a usted algo? Yo ya lo sabía por una radiografía que fue sacada, le dije yo, en el mes de septiembre, en algo particular, en un lugar particular con mi esposo. Le dije, sabía eso, de que su corazón estaba más grande, pero el IX jamás me dijo nada. Le dije, y sí, le dije, tengo un electrocardiograma donde dice que el bebé, una de las venas estaba un poco más ancha de lo normal. Desde el 13 de marzo se solicitó al Departamento de Comunicación Social una postura repitiéndose las consultas del 14, 20 y 31. Fue hasta el 3 de abril
abril, cuando mediante un comunicado lamentaron el fallecimiento de Gustavo y expresaron su disposición a colaborar en cualquier investigación. Aseguraron que cumplieron con los tratamientos y que la familia pudo estar presente durante sus internamientos. El comunicado no abordó las causas de muerte, indicando que el expediente médico está protegido y que solo se puede entregar a los padres o por orden judicial. Porque estoy consciente que no es el único ni el último caso que existe en Guatemala. Pero yo más que todo hago un llamado, como dijo a la Junta Directiva del ICS, para que ellos se tomen unos 5 minutos de su tiempo por lo menos y vean qué clase de gente es la que tienen trabajando. Porque efectivamente yo como madre, y no soy doctora, y tampoco estoy acusando a nadie, pero yo digo que si los exámenes se le hubieran hecho a tiempo a Gustavo, posiblemente él todavía estuviera acá conmigo. Hoy, Evelyn no solo busca justicia para su hijo Benjamín, también exige una ley al Congreso de la República, una norma que obligue al ICS, a los hospitales públicos y privados, a realizar todos los estudios necesarios en niños para evitar diagnósticos erróneos y muertes prevenibles. Y en honor a Benjamín y en el nombre de Benjamín, que ya no hayan más muertes. ¿Se pueden salvar a los niños? Claro que se pueden salvar. No es nada más de recetarles, dele esto, dele lo otro. Tendrían que hacerles exámenes más profundos. El Ministerio Público ha señalado que el caso está bajo investigación en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, quienes incluso tienen el informe de auditoría médica especializada al expediente que evidenciaría los hallazgos. Yo soy la voz de Gustavo aquí en la tierra. La pregunta es si la muerte de Gustavo se pudo evitar y si alguien deberá responder por ello. Está precioso. ¿Qué está precioso? Está tu zapatito, mi amorito. ¿Qué tal tía, mi papá? Yo jugaba con mi tía. Mi mamita me ponía a jugar con mi tía. Ay, tu tía, que te siga cuidando a ti. Está precioso. Aquí estoy yo. Un tráiler aparentemente sin frenos causó un múltiple accidente de tránsito a la altura del kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico con dirección al sur. Los bomberos municipales fueron alertados tras el incidente en el que estuvieron involucrados vehículos livianos e incluso un autobús que transportaba estudiantes de un establecimiento educativo cercano. Sin embargo, los paramédicos informaron que tras evaluar a las personas que viajaban en los vehículos, se determinó que no era necesario trasladarlas a un hospital, ya que solo se registraron daños materiales. El hecho afectó la movilidad durante varias horas, pues fue necesaria una grúa especial para retirar el vehículo pesado del lugar. Y en el caso de una mujer acusada de matar a su suegra, un testigo reveló que el cuerpo de la víctima fue hallado en un armario al que solo tenía acceso la señalada. En el Tribunal Primero de Sentencia Penal de la ciudad de Quetzaltenango se lleva a cabo el debate oral y público contra Karin Rosemary Valdés Ovalle, una mujer que es acusada por el Ministerio Público de haber secuestrado y posteriormente asesinado a su suegra. Según los señalamientos del Ministerio Público, con el secuestro de su suegra quería obligar al hijo de la víctima en retornar de Estados Unidos, ya que viajó hacia este país y previamente había terminado la relación con Karin Valdés. En el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango se escuchó a uno de los testigos de este caso, quien narró los momentos de angustia que vivió la familia al ver desaparecida a Brígida Eufemia Xcamparic. Ahí está la cubrecama que usted dice que se perdió de sus hijas. Y yo decía, mire, mi mente no pasó a decirle ¿Cómo sabe usted que esa es la cubrecama que se perdió, verdad? Porque sinceramente ni yo sabía, porque mis hijas llevaron unas cubrecamas para poderse quedar ahí con mi suegro. Entonces luego decía una de mis hijas, porque me llamaban por teléfono y me decían, mami, ahí está la abuelita o no. Entonces yo le dije, la verdad, no sé. Entonces agarré un palito, la verdad un palo que teníamos para estar buscando yo las llaves que supuestamente quería que encontraran, y solo hice un lado y ya vi de que sí estaba ahí mi suegra en ese espacio, porque era un espacio chiquito, ¿verdad? Y como no le digo, nosotros nunca se nos ocurrió abrirlo porque solo había cosas de señor Karen en ese espacio. Reportó Lucero Zapalú.
Hablemos de dinero, porque luego del anuncio que hizo Donald Trump sobre imponer un 10% de aranceles a Guatemala, diferentes sectores indican que uno de los efectos sería la pérdida de competitividad. Actualmente evalúan los impactos de esta política con preocupaciones sobre posibles afectaciones a la economía local. El gobierno de Estados Unidos anunció un arancel del 10% para los productos importados desde Guatemala, mientras que el Ministerio de Economía refirió que se están violando las disposiciones del TLC o de RCAFTA y considera que el gobierno buscará la negociación diplomática y comercial para poder resolver las barreras comerciales, mientras los sectores analizan la medida pero prevén impactos. Para Guatemala, como el resto de países de Centroamérica, se anunció el 10% de arancel, excepto para Nicaragua, que es del 18%. Esto como parte del plan arancelario del presidente de Estados Unidos. La Asociación Guatemalteca de Exportadores considera que el paso que corresponde es que las autoridades de nuestro país se preparen para una negociación en la que puedan haber posibles excepciones y ajustes. Para ello, Guatemala debe realizar el proceso de consultas con otros ministerios y los sectores para lograr consensos de país, para que luego el equipo de negociación que estaría en manos del MINECO esté debidamente preparado para lograr lo mejor para todos. En tanto, la Comisión Empresarial para Negociaciones y Comercio Internacional urge al gobierno de Guatemala a activar de inmediato los canales diplomáticos y comerciales establecidos en el marco del DRCAFTA, incluyendo el Consejo de Administración del Tratado, para exigir el respeto a los compromisos asumidos por Estados Unidos. La institución expresó su profunda preocupación por el anuncio del aumento de aranceles y advierte que esta medida compromete seriamente la previsibilidad jurídica y la confianza mutua que han sustentado las relaciones comerciales entre ambos países. También advierte que la pérdida de competitividad derivada del aumento de aranceles puede traducirse en efectos negativos para la operación de empresas guatemaltecas, la generación de empleo formal y la estabilidad económica de comunidades enteras. Estas distorsiones comerciales no solo afectan el comercio bilateral, sino que también pueden intensificar los factores que impulsan la migración irregular desde la región hacia los Estados Unidos. Con información de Urias Gamarro y Rosa María Bolaños, para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y con deportes llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos durante toda la jornada de este jueves. Nos vemos mañana a las 9 en punto. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, para todos ustedes. Gracias, descansen. Hasta pronto.